traducir todo el texto al español, que enviaré sin cambiar su contenido. Crecí en un pequeño pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás. Mi papá dirigía la ferretería local y mi mamá mantenía nuestra casa cálida y acogedora. Tenía una hermana mayor que, a pesar de la rivalidad ocasional entre hermanos, siempre se preocupaba por mí. La vida era simple, llena de ayudar en la tienda o jugar deportes con amigos. Mis padres enfatizaban el trabajo duro y la honestidad, y mi vida era mayormente sencilla. Las cosas cambiaron durante mi adolescencia cuando asistí a una prestigiosa escuela privada solo para hombres gracias a la creencia de mis padres en la educación. Fue allí donde conocí por primera vez las diferencias de clase social. Los chicos adinerados a menudo me recordaban mi estatus de clase media-baja, lo que llevó a frecuentes peleas verbales y físicas. A pesar de las adversidades, logré mantenerme firme. Durante este tiempo, conocí a Greg Sands, un boxeador que se convertiría en mi mejor amigo y cambiaría mi vida. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Es una pregunta que a menudo me hago, especialmente en relación a aquellos que amo. Mi esposa es infiel, aunque ella piensa que no me doy cuenta. La verdad es que lo he sabido durante un tiempo. Mi crianza fue normal, con padres amorosos y una hermana mayor. Mis padres valoraban la educación, así que terminé en una estricta escuela privada solo para hombres que priorizaba el fútbol, la religión y los estudios académicos. Ser de clase media entre estudiantes adinerados era difícil y nunca encajé. Los chicos ricos y presumidos me atacaron y frecuentemente me metía en peleas. Para canalizar mis frustraciones, me uní a una clase de boxeo en el club de chicos de la policía. Esta decisión cambió mi vida. Conocí chicos como yo y, lo que es más importante, a Greg Sands. Greg, un talentoso boxeador e hijo de un policía, rápidamente se convirtió en mi mejor amigo. Después de un primer knockout en el ring, nos volvimos inseparables. Greg también asistía a mi escuela, gracias a las conexiones de su papá, y juntos enfrentamos a los matones. Un día, un matón insultó a mi familia y perdí el control, rompiéndole la nariz y noqueándole algunos dientes. Greg, siempre leal, me apoyó y se ocupó de los otros matones. Mientras Greg era amable con sus amigos, era implacable con sus enemigos. Rápidamente tratamos con algunos refuerzos más, no pensé en ello. Ellos me habían hecho esto antes y normalmente intentaba tramar una venganza, aunque rara vez funcionaba. Sin embargo, crear enemigos ricos fue un error. El padre de Douglas, un poderoso hombre de negocios, estaba furioso. Hizo que Sandman y yo fuéramos suspendidos por el resto del año, a pesar de que solo quedara un mes de clases. También nos acusó de ataque. Por suerte, testigos de la escuela de chicas respaldaron nuestra historia, confirmando que Douglas había comenzado. El papá de Sandman, el subjefe, también ayudó. Aunque los cargos de ataque fueron desestimados, la suspensión permaneció, y el padre de Douglas incluso intentó hacer que mis padres pagaran por la cirugía de su hijo. Pasé el verano trabajando en la ferretería de mi papá, manteniéndome fuera de problemas. Sandman y yo pasamos el rato, fuimos al gimnasio y corrimos juntos. Él incluso intentó ligar con mi hermana mayor, pero ella iba a ir a la universidad y no estaba interesada. La vida se mantuvo bastante igual a lo largo de la escuela. Douglas Peterson juró venganza, pero sabía que no sería física ya que había encontrado a su pareja. Sandman se convirtió en el campeón estatal de peso completo, y yo también me fue bien, ubicándome entre los 10 mejores. Sandman pensaba en volverse profesional, pero no quería acabar como su tío amargado, que estaba roto por el boxeo. En nuestro último año, comenzamos a salir con chicas de la escuela vecina y con nuestros coches, pasamos mucho tiempo paseando. Perdí mi pureza con Susan Bates, pero no fue amor, solo buenos momentos. Mientras tanto, Douglas nunca me perdonó por haberlo humillado. Tenía todo, dinero, aspecto, poder, pero solo era feliz al hacerle daño a alguien. Buscó venganza saliendo con Susan, pensando que la amaba, pero no me molestó demasiado. Sandman y yo decidimos al final que el ejército era la mejor opción ya que mi familia no podía permitirse la universidad. Nos enlistamos juntos, faltando al baile de graduación por el entrenamiento básico, lo que no nos molestó.
Me di cuenta rápidamente que el ejército no era para mí más allá de mi compromiso inicial, pero Sandman prosperó con el uniforme y aspiraba a fuerzas especiales. Después del entrenamiento básico, regresé a casa antes de comenzar el entrenamiento de oficiales. Sandman me molestó, pero sabía que podía manejarlo y eventualmente obtener un título en negocios. Este fue el primer momento en años que estaríamos separados, y no me di cuenta de que pasaría muchos años antes de volver a verlo. El entrenamiento de oficiales fue bien y me gradué como segundo teniente Roger Easton. El título en negocios requería más tiempo en el ejército, extendiendo mi compromiso por 3 años. Fui asignado a la unidad de historia del ejército, lo que significaba trabajo de oficina, pero disfrutaba aprender sobre las tradiciones y la historia del ejército, gracias a un gran sargento. No había escuchado de Sandman en un tiempo, ya que estaba desplegado en áreas peligrosas. Me preocupaba, pero sabía que estaba bien entrenado. Mientras tanto, encontré estabilidad en mi rutina, estudiando para mi título y boxeando cuando podía. La única cosa que faltaba era una buena mujer. Aunque salí y tuve aventuras, no encontré a alguien con quien conectara hasta que todo cambió. Regresé a mi ciudad natal para un fin de semana de festival de música, planeando visitar a mis padres, a la familia de Sandman y ponerme al día con amigos. El viernes por la noche, obtuve las últimas novedades. Mi papá estaba pensando en vender la ferretería y retirarse, y el papá de Sandman se había convertido en el jefe de policía. A pesar de que no habían tenido noticias de Sandman debido a la naturaleza secreta de su trabajo. Sábado por la mañana, después de mi carrera y el desayuno, ayudé a mi papá a abrir la tienda. Fue entonces cuando me encontré con Susan Bates, ahora Susan Peterson, quien estaba en la ciudad por el festival con su prima, Callie. Susan mencionó que Doug estaba en el extranjero por negocios y me presentó a Callie, que era impresionante. Acordamos encontrarnos en el festival más tarde. Mi papá me molestó por Susan estar al acecho a pesar de su matrimonio, pero yo solo tenía ojos para Callie. Después de ponerme al día con amigos, fui al festival, donde encontré a Susan, borracha y coqueteando con todos, mientras Callie parecía incómoda. Me uní a ellas, compré bebidas y comida y soporté la charla interminable de Susan sobre su vida. Se casó con Doug justo después de graduarse, pero era probable que fuera una boda forzada debido a un embarazo que terminó en un percance. Doug ahora manejaba negocios internacionales para la empresa de su padre. Eventualmente, Susan se fue con Peter Morrison a ver su coche, y Callie, aliviada, se burló de la partida de su prima. Pasamos el resto de la noche conociéndonos, descubriendo que teníamos mucho en común. Kelly trabajaba como gerente de recursos humanos en Peterson Corporation gracias a la ayuda de Susan. Terminamos la noche intercambiando números y planeando una cita para la semana siguiente. Las cosas avanzaron rápidamente entre nosotros, y después de casi 2 años de citas, estábamos muy unidos. Callie era tradicional y quería esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, lo cual era frustrante pero nos permitió acercarnos emocionalmente. A pesar de la presencia ocasional de Susan y la sombra persistente de Doug, hicimos que funcionara. Los padres de Callie, aunque más adinerados, me aceptaron, especialmente porque su padre, un general retirado, y yo encontramos un terreno común a través del ejército. Después de terminar mi título, le propuse matrimonio a Callie y ella aceptó. Su padre dio su bendición, aunque su madre, menos emocionada, insistió en un acuerdo prenupcial, probablemente influenciada por Doug. La boda se llevó a cabo sin problemas, aunque Sandman no pudo asistir. Su hermano menor se convirtió en mi mejor hombre, y, por suerte, Doug estaba en el extranjero. Fue un día maravilloso, y aún mejor, Callie y yo descubrimos que éramos igual de compatibles en la cama como fuera de ella. La vida avanzó como se esperaba. Compramos una bonita casa en un buen vecindario y comenzamos a planear el futuro. Ambos queríamos hijos, pero primero tenía que decidir entre quedarme en el ejército o cambiar a la vida civil. Acordamos que debería usar mi título, así que comencé a buscar una nueva carrera. Tuve suerte y conseguí un trabajo en un importante banco supervisando la seguridad interna y externa. El salario era el doble de lo que ganaba en el ejército, así que dejé el servicio.
Inmediatamente comenzamos a intentar tener hijos, pero no ocurrió nada. Después de una visita al médico, descubrí que era estéril. Planeaba darle la noticia a Callie durante un crucero sorpresa, pero las cosas cambiaron cuando ella anunció que había sido promovida y viajaría con Doug Peterson, ahora su jefe, en un viaje de negocios. Tuve un mal presentimiento, pero no pude decir mucho. Kelly me aseguró que Doug había cambiado y que era solo negocios. La mañana en que se fue, Doug llegó en una limusina con una sonrisa, y se fueron. Pasé los siguientes días de mal humor. Kelly llamó, diciendo que todo estaba bien. Luego, el sábado por la mañana, hubo un golpe en la puerta. Era Sandman. Se veía más duro y cansado por la guerra, pero eso es lo que hace la guerra. Nos abrazamos, tomamos cervezas y pusimos al día. Sandman había dejado el ejército después de 10 años, cansado de la liquidación. Le conté sobre mi vida, incluida la conexión con Doug, y nos reímos de que Susan se había casado con él. Mientras hablábamos, Sandman reconoció al general Bates, el padre de Callie, en mis fotos de boda. Reveló que el general Bates había sido su comandante en las fuerzas especiales y sugirió que las relaciones de la señora Bates con oficiales habían llevado a la jubilación del general para evitar un escándalo. Esta revelación me dejó cuestionando la familia en la que me había casado. Invité a Sandman a quedarse la noche, pero tuvo que irse. Antes de irse, mencionó que comenzaría la capacitación en la Academia de Policía el lunes. Prometió visitar nuevamente cuando Callie regresara. Mientras reflexionaba sobre todo, no podía evitar preocuparme por Doug y Callie, especialmente dada la nueva información sobre su familia. La siguiente semana voló con el trabajo manteniéndome ocupado. Callie llamó un par de veces y para la noche del viernes, regresaba a casa. Se comportaba como de costumbre y pasamos la noche reconectando. Al día siguiente, le conté a Callie sobre el regreso de Sandman y organicé que se conocieran. Cuando Sandman llegó con flores y vino, estaba a punto de presentarlo a Callie cuando de repente, «Oh Dios, Greg, eres Sandman», exclamó Callie. «Hola Callie, bueno verte», respondió Sandman. Me quedé en shock. Resulta que Callie conocía a Sandman de la base del ejército cuando su padre estaba a cargo. Pasaron horas poniéndose al día y me sentí como un tercero. Mientras cocinaba la cena, escuché algo como, «¿Lo sabe?». Cuando pregunté a qué se referían, ambos se pusieron incómodos. Sandman se fue diciendo que Callie y yo necesitábamos hablar. Kelly explicó que ella y Sandman habían salido en la base con la aprobación de su padre, pero se habían separado cuando Sandman fue a Irak. Me aseguró que todo estaba en el pasado. Pero me di cuenta de que Sandman todavía tenía sentimientos por ella, lo que explicaba por qué evitó nuestra boda. Le pregunté a Callie si esto sería un problema y ella dijo que no, que solo me amaba a mí. Aún así, me molestó que ninguno de ellos lo hubiera mencionado antes. Cuando llamé a Sandman, se disculpó, diciendo que no quería revivir viejos problemas. Acepté su explicación. La vida continuó, con Callie más ocupada que nunca en su nuevo trabajo, y los niños pasaron a un segundo plano, así que no mencioné mi esterilidad. Sandman se convirtió en policía y se unió al escuadrón de píldoras. Pero en casa, las cosas comenzaban a cambiar. Nuestra vida sexual se redujo a medida que Callie trabajaba tarde y viajaba más a menudo con Doug. Comencé a sospechar que algo andaba mal. Necesitando tiempo para pensar, decidí ayudar a mi papá a cerrar su tienda mientras se retiraba. Callie apoyó la idea, diciendo que estaría ocupada con el trabajo toda la semana. En la tienda, mi papá me sorprendió sugiriendo que me protegiera, insinuando rumores de que Callie se comportaba como su prima Susan. Suavemente me dijo que Doug estaba presumiendo de dormir con Callie 3 veces a la semana. Estaba furioso. Es una cosa sospechar, pero escuchar que se confirmaba me dolió mucho. Me di cuenta de que había sido un tonto. Decidí confrontar directamente a Susan Peterson. Al escuchar que estaba en la finca de sus padres, fui a su casa. Cuando llegué, le pregunté directamente, ¿está Doug durmiendo con mi esposa? Se sorprendió y respondió, no te andas con rodeos, Roger. Bueno, está en toda la ciudad, dije.
Susan rompió a llorar y explicó que había dejado a Doug y ahora estaba viviendo de nuevo en casa con el divorcio en el horizonte. Me reveló que fueron forzados a casarse y se resentían el uno por el otro desde el principio. Doug engañaba abiertamente, incluso mantenía un apartamento cerca de su oficina para sus aventuras. En respuesta, Susan comenzó a tener sus propias aventuras, por despecho. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Doug admitió que estaba involucrado con Callie y que era solo. Cuestión de tiempo antes de que ella se mudara. Ese fue el punto de quiebre de Susan, y se fue. Hablamos más, pero yo estaba más allá de la simpatía. Susan prometió hacer que Doug pagara, pero yo quería mi propia venganza. Le deseé lo mejor, esperando que fuera la última vez que habláramos. Cuando llegué a casa, mis padres no estaban y Callie había dejado una nota diciendo que necesitaba hablar urgentemente. Ignorando sus llamadas, tomé una cerveza y me senté en la terraza. Mis padres regresaron más tarde, y después de un par de cervezas, me fui a la cama. A la mañana siguiente, desperté con el olor del desayuno y tuve una comida tranquila con mis padres antes de ir a la tienda para la entrega final. Después del almuerzo, papá y yo fuimos a pescar y él estuvo de acuerdo en que debía enfrentar la situación directamente. Cuando regresamos, la BMW de Callie estaba en la entrada. Dentro, ella estaba sentada con pañuelos, habiendo hablado con mi mamá. Mis padres rápidamente se fueron, dándonos espacio. Kelly rompió en llanto, explicando que Susan había llamado para decir que se estaba divorciando de Doug y mencionó que yo sabía acerca de las reuniones tardías de Doug. Asustada, Callie había manejado directamente a casa de mis padres para hablar. Entre lágrimas, Callie insistió en que no estaba teniendo una aventura con Doug. Aseguró que las reuniones tardías eran legítimas y que Susan había comenzado los rumores para separarnos. Kelly también dijo que dejaría de asistir a reuniones tardías con Doug. Su historia parecía ensayada y no me la creí. Sabía que Susan no me amaba, que Doug me odiaba y que las mujeres bates tenían la reputación de ser infieles. Me di cuenta de que Callie era ahora la enemiga, pero necesitaba evidencia antes de confrontarla. Fingí perdonarla, poniendo en práctica un acto convincente. Salimos a cenar y ella se fue al día siguiente, feliz y sin darse cuenta de mis sospechas. Una vez que se fue, llamé a Sandman para que me ayudara con la vigilancia sobre Callie. También le pedí a mi papá que le dijera a Callie que me quedaría hasta el domingo, ganando tiempo para reunir más información. Después de empacar mi auto, me despedí y regresé a la ciudad. Sandman aún no había regresado mi llamada, pero no me preocupé. Me registré en un hotel lo suficientemente alejado de cualquiera que conociera a Callie o yo, y luego fui a trabajar para dar la bienvenida a mi jefe y pedir otra semana de vacaciones, lo que él aprobó. Mientras estaba allí, abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre y transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos, asegurándome de que mis futuros cheques de pago fueran a esa cuenta. Sintiéndome más seguro, volví al hotel y traté de llamar a Sandman de nuevo, pero aún no contestaba. Fui al bar por una cerveza y hablé con el barman hasta que mi papá llamó para preguntar cómo estaba. Después de algunas cervezas, decidí que era hora de retirarme, pagué mi cuenta y volví a mi habitación para ducharme y cambiarme. Justo cuando iba a salir a un almuerzo tardío, Sandman finalmente devolvió la llamada. Se disculpó por el retraso, explicando que acaba de ser ascendido a detective. Acordamos encontrarnos en un bar local. En el bar, que resultó ser un lugar de encuentro para policías, encontramos un reservado y pedimos cervezas. Le conté a Sandman todo. Los rumores sobre Callie y Doug, las reuniones tardías y el comportamiento cambiado de Callie. Sandman escuchó y luego, en tono de broma, preguntó si quería que le rompiera las piernas a Doug. Nos reímos, pero luego nos pusimos serios. Necesitábamos evidencia de la aventura y Sandman prometió manejarlo, utilizando sus conexiones. A la mañana siguiente, desperté con una resaca, pero seguí el consejo de Sandman de actuar con normalidad. Cancelé mi permiso y le dije a Callie que llegaría a casa esa noche. Ella me recibió cálidamente y, durante la cena, sugirió comenzar una familia. Sabía que era inútil dado mi estado, pero no dije nada.
A medida que pasaban las semanas, crecía mi ansiedad esperando la actualización de Sandman. Kelly cuestionó el saldo de nuestra cuenta conjunta y yo inventé una historia sobre prestarle dinero a papá, lo que la satisfizo. Finalmente, a principios de diciembre, Sandman me llamó con noticias y nos encontramos nuevamente en el mismo bar. Me entregó un sobre diciendo que eran buenas noticias. El informe del investigador privado limpiaba a Kelly. Ella había sido fiel, solo llevando una vida rutinaria. Doug, por otro lado, era un desastre, involucrado con múltiples mujeres, juego y pastillas. Sandman reveló que Doug estaba a punto de ser detenido por cocaína y su caída haría titulares. Era el regalo perfecto de Navidad. Compré una ronda para el bar y luego volví a casa con mi esposa. Sandman prometió visitar el fin de semana. Cuando llegué a casa, Kelly estaba desbordada de afecto y tuvimos sexo intenso y apasionado. Después, me sorprendió al decir, «Vas a ser padre». Me quedé sorprendido, pero Kelly malinterpretó mi reacción como emoción. Ella compartió felizmente sus noticias de embarazo, explicando que quería esperar hasta después del primer trimestre para decírmelo. Luego comenzó a hablar sobre la guardería, la fiesta del bebé y la licencia de maternidad. Pero yo me desconecté. La realización de que estaba siendo engañado me golpeó fuerte. Como persona lógica, rápidamente concluí que el bebé no podía ser mío porque soy estéril. Sabía que Kelly tenía que irse, pero necesitaba hacerlo de manera inteligente. No podía creer que Kelly pensara que podía hacer pasar al bebé como mío, dada nuestra casi inexistente vida sexual. Pasé la noche dando vueltas, observándola dormir tranquilamente, con rabia hirviendo dentro de mí. Incapaz de quedarme en la cama, bajé a mi oficina. Incluso consideré usar mi arma, pero decidí en contra. Sabía que necesitaba un plan. Me di cuenta de que mi vida estaba construida sobre mentiras. Concluí que el bebé no era mío, que Kelly era una engañadora, que Sandman me había traicionado y que Doug solo era un peón. Sintiéndome rodeado de enemigos, supe que tenía que fingir que todo estaba normal mientras planificaba mi próximo movimiento. Mi primer paso fue contactar a Doug Peterson. A la mañana siguiente, me levanté temprano, hice una llamada a la oficina de Doug y dejé un mensaje urgente. A media mañana quedó claro que no iba a devolver la llamada. No quería arriesgarme a ir a su oficina y ser visto por Kelly o sus colegas, así que decidí seguirlo. Alquilé una SUV y esperé fuera de su oficina. Cuando Doug salió, lo seguí discretamente a un edificio de apartamentos. Aprovechando el momento, lo agarré y lo llevé. Doug estaba aterrorizado, pensando que iba a eliminarlo, pero le aseguré que solo quería hablar. Lo llevé a un lugar aislado junto a un lago donde le entregué el informe que había compilado Sandman. Mientras Doug lo leía, murmuró que todo eran mentiras, culpando a Susan. Le dije que el informe era de Greg Sands, no de Susan. Doug se puso incluso más pálido, convencido de que iba a eliminarlo. En lugar de eso, lo sorprendí diciéndole que no creía en la mayoría del informe, excepto que probablemente había engañado a su esposa. Luego lo dejé aún más aturdido al decirle que necesitábamos ayudarnos mutuamente. Doug, una figura débil controlada por su padre, no era el playboy que el informe alegaba, pero todavía era vulnerable. Le dije que necesitaba dejar la ciudad de inmediato porque Sandman planeaba enmarcarlo con píldoras y arrestarlo. Doug estaba desconcertado, preguntando por qué lo estaba ayudando y por qué Sandman lo estaba atacando. Le expliqué que necesitaba las conexiones de su padre para indagar en el pasado de Sandman. Doug llamó a su padre, arregló salir del país y me pasó el teléfono. A regañadientes, el señor Peterson aceptó proporcionar un informe completo sobre Sandman en unos días. En cuanto a por qué Sandman estaba haciendo esto, no podía darle una respuesta clara. Sospechaba que era la forma torcida de venganza de Sandman. Esperé con Doug hasta que llegaron los hombres de su padre para llevarlo, sabiendo que esto retrasaría los planes de Sandman y me daría tiempo para resolver las cosas. Regresé a la ciudad, devolví el alquiler y decidí mantener un perfil bajo. Necesitando un descanso de todo, acepté una asignación de trabajo que me envió en un viaje de 2 semanas a oficinas regionales.
A Callie no le emocionó mi repentina partida, pero le recordé que necesitaba mantener feliz a mi jefe con el bebé en camino, lo que la tranquilizó. Las 2 semanas pasaron rápidamente, pero tuve dificultades para contactar al señor Peterson para obtener el informe. En mi último día, un mensajero entregó un paquete grueso, el informe sobre Greg Sands. Pasé la mitad de la noche leyéndolo, haciendo una pausa varias veces para tomar whisky mientras los detalles me inquietaban. El Greg Sands que conocía a los 18 se había convertido en un individuo retorcido a los 28. El informe reveló su infancia violenta, que incluía ser testigo del homicidio de su madre. Su madrastra y su padre trataron de gestionar su rabia inscribiéndolo en boxeo, lo que llevó a su éxito como campeón. Pero el hombre en el que se había convertido era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El informe respondió todas mis preguntas, pero no brindó consuelo. Me di cuenta de que solo era daño colateral en una larga lucha por el poder. Lo que era peor, si Sandman descubría que conocía la verdad, probablemente me eliminaría. No había mucho de interés hasta que Greg Sands se unió al ejército. Ahí fue cuando todo se volvió claro y supe que necesitaba distanciarme. Sabía sobre nuestro entrenamiento básico, pero las verdaderas revelaciones llegaron después de que Sandman completó el entrenamiento de fuerzas especiales. La figura clave fue él. General Edward Bates, quien dirigió la unidad de Sandman. Chocaron constantemente, Bates era implacable, mientras que Sandman valoraba la rectitud y a sus hombres. ¿Su mayor conflicto? La relación de Sandman con la hija de Bates, Callie. Inicialmente, Sandman se involucró con Callie para irritar a Bates, pero rápidamente se volvió serio. Kelly se parecía a la difunta madre de Sandman, lo que profundizó su apego. Las cosas se derrumbaron cuando Sandman propuso matrimonio y Callie se negó, diciendo que necesitaba la aprobación de su padre. Poco después, Bates envió a la unidad de Sandman a misiones peligrosas, culminando en una operación desastrosa que dejó a muchos muertos o heridos, incluido Sandman. Bates se retiró en desgracia, y Callie terminó con Sandman, siguiendo los deseos de su padre a pesar de su amor por él. Sandman tramó venganza. Cuando supo que me casaba con Callie, vio una nueva oportunidad. Dejó el ejército, se convirtió en policía en mi ciudad y planeaba arruinar la reputación de Callie seduciéndola, embarazándola y causando un escándalo. Su objetivo final era destruir a Bates utilizando la influencia del señor Peterson después de incriminar a Doug Peterson. Pero interrumpí sus planes ayudando a Doug a escapar. Sabía que Sandman vendría tras de mí una vez que se diera cuenta de lo que había sucedido. Mi primer movimiento fue sacar a Callie de la ciudad, con la esperanza de que eso distrajera a Sandman. Luego tenía que decidir si quedarme y enfrentarle o marcharme antes de que las cosas se intensificaran. Cuando regresé a casa, todo estaba demasiado tranquilo. Nuestro perro había desaparecido y la ropa de Callie faltaba. En la cocina, encontré una nota de Callie que decía que tenía una reunión de negocios y que nuestro perro estaba con mis padres. Parecía una excusa y sospeché que estaba con Sandman. Para confirmarlo, llamé a la comisaría y supe que Sandman estaba de vacaciones por 2 semanas. Dándome cuenta de que podía estar sacando conclusiones precipitadas, decidí llamar al señor Peterson. Sorprendentemente, contestó, ¿qué quieres, chatarra de remolque? Obtuviste el informe, ¿verdad? Peterson se burló. Sí, gracias, respondí, aunque llegara una semana tarde. Él preguntó, ¿por qué pierdes mi tiempo? Estoy tratando de encontrar a mi esposa, Callie Easton, dije. Se rió y preguntó, ¿cómo va tu matrimonio? Luego añadió, ella está en una reunión con Brad White, el CEO temporal. Le agradecí, pero antes de colgar, no pudo resistir una provocación. Sin duda, White le estará dando un recorrido por el dormitorio. Me di cuenta de que Callie había dicho la verdad, pero aún así me preocupaba. ¿Dónde está Sandman? La respuesta me llegó la mañana siguiente. Me desperté decidido a acabar con la farsa. Me voy a divorciar de Callie y seguir adelante. Que Sandman se lleve al clan Bates. Estoy cansado de este juego enfermo. Sabía que había amado a Callie, pero su traición destruyó nuestro futuro. La venganza era tentadora, pero mi cordura importaba más.
Mientras estaba sumido en mis pensamientos, Callie llamó. Lo ignoré, no estaba listo para ocultar mi desprecio. Después de una ducha y café, me dirigí al trabajo, donde concerté una cita con un abogado y vacié nuestras cuentas bancarias. Quería mantener mis activos líquidos y a mano. A las 10 de la mañana, mi vida dio otro giro. Un mensajero entregó un paquete con una escritura familiar. Dentro había una cinta de video y 2 notas. Una decía, celo, escrita con lo que parecía sangre. La segunda era un recorte de periódico. Se encontró muerto al CEO de Petersen Corporation, Doug Petersen, en una playa, con la policía clasificando el caso como un crimen. No necesitaba ver la cinta, sabía que contenía la confesión de Doug. Mis instintos militares se activaron, salí de la oficina ignorando a mi secretaria y conduje fuera de la ciudad. Me di cuenta de 3 cosas. Doug había confesado a Sandman. Podía encontrarme en cualquier lugar y iba a eliminarme por arruinar sus planes. Conduje hacia mi viejo sargento Brian Moses, que tenía conexiones y podía ayudarme a desaparecer. Cuando llegué, Brian estaba relajándose en la playa. Odiaba arrastrarlo a esto, pero no tenía elección. «Teniente, ¿qué te trae aquí?», preguntó Brian. «Necesito tu ayuda, Brian. Necesito desaparecer». «Sin preguntas», dije. Comprendiendo la seriedad, Brian hizo una llamada y me llevó abajo para una rápida sesión de fotos para crear una nueva identidad. Evitamos el tema pesado y comimos mientras esperábamos. 1 hora después, un tipo llegó para manejar la nueva identidad. Brian me ofreció alojamiento por la noche y, mientras intentaba relajarme, mis pensamientos se centraron en Callie. Preocupado por su seguridad, hice una llamada. Respondió casi de inmediato. «Kelly, escucha con atención. Reúne tus cosas y deja el hotel de inmediato. No vayas a casa, a la de tus padres, ni a la mía», exigí. Kelly se rió. «Roger, ¿de qué hablas? ¿Estás borracho?». «No, Kelly, mantente alejada de Sandman y corre por tu vida», advertí. «¿Por qué debería hacer eso?», preguntó, confundida. «Kelly, sé todo, incluso que el bebé es de Sandman. No es quien crees que es. Te han advertido», dije firmemente. Antes de que pudiera responder, colgué y destruí mi teléfono para prevenir cualquier rastreo. Me preocupaba por mis padres, pero creía que Sandman estaba concentrado en mí, Callie y el general. Después de algunas copas con Brian, me fui a la cama. A la mañana siguiente pagué 10,000 pesos por una nueva identidad, ahora Justin Green, con todos los documentos necesarios. Dejé los materiales de identificación con Brian, quien prometió organizarme un nuevo vehículo. Pero primero necesitaba que Roger Easton muriera. Hace años, un soldado bajo mi mando me habló sobre su pequeño pueblo llamado Infierno. Tenía una policía corrupta, pero pocos crímenes importantes, perfecto para mi plan. Esa noche visité la morgue de un pueblo cercano, sobornando fácilmente al auxiliar de noche para que me dejara ver los cuerpos de los John Doe. Encontré uno que coincidía con mi tamaño y forma. Otro soborno aseguró que el auxiliar me olvidara. Mencionó que estaría de servicio el sábado por la noche, lo que ajustaba perfectamente a mi plan. Llegué a Infierno y reservé un motel por 4 noches, asegurándome de que el personal recordara mi nombre. A la mañana siguiente, me hice notar por la ciudad conociendo a los lugareños, incluido el alcalde, diciéndoles que me quedaría unos días. Después del desayuno, encontré el lugar ideal para mi simulada muerte, un acantilado notorio a las afueras de Infierno, donde muchos se habían lanzado al final de sus vidas. Todo se estaba alineando. A continuación necesitaba transporte para la noche del sábado. Después de buscar, encontré una moto de campo en venta en una pequeña granja, la compré y la cargué en mi camioneta. Más tarde, me detuve en el diner para un almuerzo tardío y conocí al Sheriff Baxter. Parecía perezoso e incompetente, confirmando mi decisión de evitar el bar que recomendó. Esa noche, visité un bar local concurrido pero de mala muerte. Tomé algunas copas, hice bromas con los lugareños y compré rondas para todos, lo que rápidamente me hizo popular. Este lugar funcionaría perfectamente para el sábado por la noche.
Luego, conduje al acantilado fuera de la ciudad, escondí mi moto de campo, casco y ropa, y luego regresé al motel para dormir. Me desperté temprano el sábado, confiado de que todo estaba listo. Después del desayuno en el diner, donde charlé con los lugareños y dejé una generosa propina, volví al motel para pasar el tiempo mirando televisión y revisando mi plan. Almorcé en un restaurante local, con más charlas triviales y otra gran propina. A primera hora de la tarde, era hora de dirigirme a la morgue. Aparqué detrás de la morgue esperando que él mismo auxiliar estuviera de turno. Como era de esperar, se fue poco después, probablemente a conseguir pastillas o bebida. Rápidamente forcé la cerradura, recuperé el cuerpo de John Doe y confirmé que no había nuevas medidas de seguridad. Con el cuerpo cargado en mi camioneta, conduje al acantilado, lo dejé caer y volví al pueblo. En el motel, me duché, me cambié y dejé todo atrás antes de dirigirme al bar. El lugar estaba lleno, como esperaba. Los lugareños me recibieron, recordando al generoso forastero. Compré bebidas, actué cada vez más borracho y comencé a comprar chupitos para todos. Apenas bebí, dejando botellas distraídamente, pero todos pensaban que estaba teniendo una noche salvaje. En un momento, el barman, preocupado, sugirió que le diera las llaves de mi camioneta. Pensando rápidamente, arrojé 500 pesos sobre la barra, grité, bebidas para todos, y me deslicé mientras la multitud se abalanzaba hacia el bar. Me tambaleé hasta mi camioneta, manteniendo el acto, y me fui, zigzagueando hasta desaparecer de la vista. Llegué al acantilado, aparqué y obtuve el cuerpo de los arbustos. Desnudé mi ropa, vestí el cuerpo con ella, luego empapé la camioneta y el cuerpo en whisky. Abrí el tanque de combustible, coloqué un trapo empapado en él, y puse en marcha el motor. Mientras la camioneta rodaba hacia el borde, encendí el trapo y vi cómo caía por el acantilado y explotaba. Monté en mi moto de campo y salí, dirigiéndome hacia mi libertad. Muy temprano a la mañana siguiente, llegué a la casa de playa de Brian. Brian había comprado una camioneta de repuesto y hizo una oferta. Podía esconderme en una cabaña remota que su difunto padre tenía cerca de un pueblo llamado Última Oportunidad. Acepté, sintiendo que era un lugar apropiado para mantener un perfil bajo. Antes de irme, Brian me dio un teléfono y advirtió, solo úsalo para recibir mensajes de mí. Si recibes un mensaje de emergencia, déjalo. Inmediatamente. Después de tomar mi nueva identificación y ropa, abracé a Brian y conduje hacia la cabaña. Las direcciones eran fáciles de seguir y llegué alrededor del mediodía. La cabaña estaba aislada y era perfecta para esconderme. Me instalé, decidido a dejarme crecer una barba y cambiar mi apariencia antes de aventurarme al pueblo. Brian había estoqueado suficientes provisiones para durar un mes. Mi único pensamiento ahora era, espero que todos crean que estoy muerto. Comencé a hacer ejercicio diariamente, utilizando los senderos para correr largas distancias y volver a ponerme en forma. Una semana después, recibí un mensaje de Brian. Roger Easton está muerto, el funeral será la próxima semana, cuidaré a tu familia. Me sentí culpable por el dolor que estaba causando a mi familia, pero era necesario para su seguridad. No volví a tener noticias de Brian durante el resto del mes. 3 semanas en mi nueva vida como Justin Green, estaba satisfecho con mi progreso. Había perdido peso y dejado crecer una barba decente, aunque quería una semana más antes de aventurarme al pueblo. Finalmente, decidí ver el video que Sandman había enviado. Fue brutal. Doug Peterson había sido torturado y confesó todo, incluyendo mi participación. El carnicero, vestido de negro y enmascarado, era claramente Sandman. Al final del video, Sandman amenazó, voy a eliminarte, Roger, y destruir todo lo que aprecias. Ver el video me enfureció. Sandman ya no era solo una amenaza. Era un carnicero enfermo y delirante que disfrutaba de su trabajo. Su capacidad para cambiar su rabia de encendido a apagado me aterrorizaba. Me di cuenta de que no se detendría hasta acabar con sus enemigos, y mi familia podría ser la siguiente. No podía vivir con miedo para siempre. Motivado por el video, intensifiqué mi entrenamiento, empujándome hasta mis límites.
Para la quinta semana, estaba listo para aventurarme al pueblo. Mantuve un perfil bajo, compré suministros y recogí una computadora portátil con acceso a Internet. También compré un rifle semiautomático de 7 milímetros, un SIG P228 de 9 milímetros y mucha munición. En una casa de empeño, encontré un viejo saco de boxeo y guantes. De regreso a la cabaña, me instalé, configuré mis compras y alimenté a Jess. Más tarde, busqué en línea noticias sobre Roger Easton. Encontré un artículo en un periódico local titulado «Hombre ebrio quema su vida cerca de infierno». Describía cómo Roger Easton, un visitante muy conocido por los lugareños, se había emborrachado, conducido fuera de un acantilado y muerto en un choque incendiaria. El sheriff Baxter confirmó que no había circunstancias sospechosas. Las únicas otras menciones estaban sobre mis arreglos funerarios, indicando que el plan había funcionado. Al menos temporalmente. Durante los siguientes 6 meses viví en aislamiento, con Jess como mi única compañía. Salí al pueblo una vez al mes, donde la gente me apodó Grizzly Adams debido a mi barba y cabello largo. Entrené duro, recuperé mi forma física de ejército y afiné mis habilidades de tiro. Brian me enviaba mensajes de texto ocasionalmente y rara vez usaba internet. Un día de julio, revisé el periódico local de mi ciudad natal y encontré noticias preocupantes. La ferretería Aston se había incendiado bajo circunstancias sospechosas hace 5 meses. Aunque el nuevo propietario había mantenido el nombre, sabía que Sandman estaba detrás de esto. Confirmaba que no se había olvidado de la familia Aston. Lo que más me perturbó fue una historia sobre el trágico final de la vida de una familia adinerada. El artículo lo comparaba con la maldición de los Kennedy. Comenzando con el final de la vida de Susan Betts, que cayó por las escaleras en un arranque de borrachera y se rompió el cuello. El día de su funeral, sus padres, junto con el general Bates y su esposa, murieron en un accidente de coche en camino al servicio. Esto dejó a Cally Betts Easton como la única heredera de la fortuna Bates. El artículo mencionaba que Cally estaba profundamente traumatizada, habiendo perdido recientemente a su esposo por autocastigo. Encontré eso extraño ya que mi final de vida solo había sido reportado como un accidente. Este nuevo detalle me hizo sospechar que Cally estaba más involucrada en estos eventos de lo que había pensado inicialmente. 2 otras historias llamaron mi atención. Una era un anuncio de boda. Kelly Betts Easton se había casado con Greg Sands hace un mes. La otra era sobre Douglas Peterson Sr. sufriendo un infarto y siendo trasladado en avión a un hospital de la ciudad. No estaba seguro de si Sandman estaba involucrado, pero sabía que tenía que dejar de esconderme y tomar el control. Mi primera parada sería el hospital para ver al Peterson Sr., seguida de una visita a Sandman. Empaqué rápidamente, agarré mi SIG P228 y a mi perro Jess, y emprendí el camino. Jess, sintiendo mi tensión, estaba nerviosa durante el viaje. Llegamos a la casa de playa de Brian por la tarde. Él no me reconoció al principio, pero Jess saltando sobre él me delató. «Teniente». «Bonito look, Bigfoot», se rió Brian mientras nos abrazábamos. Me invitó a entrar por una cerveza y, tras acomodar a Jess con un poco de agua y bocadillos, decidí contarle todo. Pasé un par de horas relatando toda la historia, desde mi historia con Sandman hasta la aventura de Cally, su embarazo, fingir mi muerte, y los recientes finales de vida de las familias Bates y Peterson. También le mostré los informes y artículos de periódico que había recopilado, pidiéndole que los mantuviera a salvo en caso de que me ocurriera algo. Brian fue serio. «Teniente, los tipos de fuerzas especiales como Sandman no son con los que se juega, se ha desviado». «Lo sé, Brian, pero no puedo vivir con miedo. Tengo que detenerle». Respondí. Brian ofreció ayudar, pero insistí en que se mantuviera al margen, pidiéndole en cambio que protegiera a mi familia si las cosas salían mal. Después de algunos persuadirle, aceptó de mala gana. La mayor preocupación de Brian era si yo realmente podría eliminar a Sandman. «Si se trata de eliminarle o ser liquidado, tendré que hacerlo», dije, consciente de que me enfrentaba a un carnicero entrenado con poder y recursos. Sabía que mis posibilidades eran escasas, pero no tenía otra opción.
Nunca había considerado eliminar a nadie. Pero como dice el refrán, el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. He corrido lo suficiente. Era hora de enfrentar las consecuencias. Tarde en la noche, regresé a la ciudad donde había vivido y trabajado durante años. Llegué tarde, me registré en un hotel barato y dejé mi equipo. Luego le envié un mensaje a Brian para informarle que estaba a salvo y planeaba visitar al Peterson señor en el hospital. Cuando llegué, las horas de visita ya habían terminado, justo como quería. Mi barba y cabello largo ayudarían a ocultar mi identidad de muchas cámaras de seguridad. Conocía bien el hospital y ya había confirmado que el señor Peterson estaba en la habitación 319 en el tercer piso. Evité la seguridad, me deslicé al baño y esperé a que la costa estuviera despejada. Me dirigí a la habitación 319, donde encontré al señor Peterson pálido y conectado a monitores. Debo haberme quedado dormido durante unos 15 minutos, solo para ser despertado por una enfermera que lo revisaba. Después de que se fue, salí del baño en silencio. El señor Peterson me sorprendió al hablar primero. Acércate. Déjame ver la cara de mi carnicero, señor Sands, dijo temblando. Encendí una pequeña luz y pareció sorprenderse. ¿Así que Sands externaliza su trabajo ahora? ¡Qué cobarde! Sigue con ello, se burló. No estoy aquí para eliminarte, anciano, dije. Reconociendo mi voz, preguntó. Easton, ¿eres tú? Empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. Esta no era la reacción que esperaba. A pesar de nuestro pasado, el señor Peterson parecía genuinamente feliz de que estuviera vivo. Hablamos hasta la mañana y salí del hospital con dos cosas valiosas, una llave de una caja de seguridad y una información crucial. De vuelta en el motel, le envié un mensaje a Brian y dormí un poco. Despertando a las 11 de la mañana, me duché, comí y llamé al hospital. El señor Peterson confirmó que podía acceder a la caja de seguridad 112 bajo mi nueva identidad, Justin Green. Antes de dirigirme al banco, me detuve en una barbería para afeitarme la cabeza y la barba. Ya no me estaba escondiendo. Incluso con el cambio, tendrías que mirar 2 veces para reconocerme. Estaba más delgado y más musculoso. En el banco, me trataron como a un VIP. Después de acceder a la caja, tomé todo. Un gran sobre y una cantidad significativa de dinero. Regresé al motel, recogí algo para llevar y me senté a pensar. Mi conversación con el señor Peterson había sido reveladora. Desde mi final de vida, las cosas se habían escalado rápidamente para Greg Sands. Con Doug y yo fuera de la imagen, el general se había convertido en el principal objetivo de Sandman. Después de que llamé a Callie esa noche, no huyó. Se fue directamente a los brazos de Sandman. Se rumoraba que le decía a la gente que la había abandonado cuando había muerto. Sandman y Callie estaban encantados de estar juntos, aunque Sandman estaba frustrado de no poder acabar conmigo personalmente. Conmigo fuera del camino, solo el general Bate seguía siendo un problema. El señor Peterson me aseguraba que el informe en la caja de seguridad explicaría todo. Estaba furioso y de luto por el final de vida de su hijo. Pero incluso con todo su dinero y poder, no podía llegar a Sandman. Había comenzado una nueva investigación sobre Sandman y Callie Bates. Kelly rápidamente abandonó el nombre de Easton y esta vez Peterson no escatimó gastos. Inicialmente, planeaba usarme como arma contra ellos, pero luego yo morí. Antes de su infarto, el señor Peterson había estado planeando contratar algunos personajes turbios para tratar con Sandman. Cuando yo aparecí, decidió ayudarme en su lugar, creyendo que mi determinación impulsada por la venganza podría tener éxito donde el dinero no podía. Lo llamó sed de sangre y tuvo más confianza en mí de la que yo tenía. Tomé la llave y prometí mantenerlo informado. Sentado frente al grueso informe, comencé a leer. Gran parte de la información ya la conocía, pero añadía detalles que me hicieron darme cuenta de cuán profundamente había sido engañado. El señor Peterson debió gastar una fortuna en ello. Greg Sands y Callie Bates se sintieron instantáneamente atraídos el uno por el otro hace años.
El odio entre el general Bates y Sandman era real, pero a diferencia de los informes anteriores, Calley no había rechazado casarse con Sandman. En su lugar, planeaban escaparse, con Sandman dejándolo en el ejército para convertirse en policía. Sin embargo, el general descubrió el plan y envió a la unidad de Sandman al Medio Oriente, esperando que lo eliminaran en acción. Cuando Calley siguió escribiendo a Sandman, declarando su amor, el general amenazó con traerlo de vuelta en una bolsa para cadáveres si ella continuaba. En un raro acto de desinterés, Calley rompió las cosas temiendo que su padre cumpliría su amenaza. Con el corazón roto, Sandman esperaba reconectar con Calley durante el descanso, pero el general envió a su unidad a una misión mortal en cambio. Aunque Sandman sobrevivió, cambió para siempre. Después de que el general se vio obligado a dimitir, Calley nunca le perdonó, y la rabia de Sandman resurgió. Liquidar se convirtió en su salida, y su entrenamiento militar lo hacía efectivo. En cuanto a mí, solo era un peón. Calley, cercana a su prima Susan, sabía todo sobre mí a través de Sandman. Ella vino al festival con la intención de casarse conmigo como un medio para mantenerse conectada con Sandman. Cuando el matrimonio duró más de lo que ella había planeado, trató de alejarme negando la cercanía, esperando que me marchara. Su objetivo final era que Sandman volviera, se pusiera celoso y la reclamara. Gran parte de la información del informe provenía de Susan Peterson, quien, amargada por el final de vida de Doug, reveló todo lo que Calley le había confidedido. Sandman volvió a la vida civil buscando tanto a Calley como venganza contra el general. Cuando encontró nuevamente a Calley, reanudaron su relación y ella quedó embarazada. Kelly luego insinuó un romance con Doug Peterson para provocarme a liquidarlo o divorciarme, despejando el camino para ella y Sandman. Cuando me acerqué a Sandman en busca de ayuda, él vio una oportunidad. Manipuló el informe sobre Calley para distraerme, luego planeó incriminar a Doug por cargos de pastillas. Una vez que eso estuvo hecho, Sandman pretendía hacer alianzas con Peterson Sr. liberando a Doug de los cargos y usándolo para destruir al general Bates. Todo se desmoronó cuando Calley me dijo que estaba embarazada porque nadie sabía que yo era estéril. Eso confirmó su engaño, y supe que tenía que ver con Sandman, ya que la implicación de Doug era falsa. Quería una venganza rápida tanto por las mentiras de Sandman como por la traición de Calley. Me di cuenta de que Sandman estaba armando un plan contra Doug para empujarme a la acción. Así que decidí proteger a Doug por despecho. En ese momento, no comprendía lo crucial que era Doug para el plan de Calley y Sandman de eliminarme. Cuando Doug desapareció, Sandman estaba furioso y le buscó. Después de torturar a Doug, descubrió que había sabotaje en su plan para eliminar al general. En su furia, me envió el paquete de video intentando provocarme a hacer un movimiento temerario que podría explotar. Para complicar las cosas, mi llamada para advertir a Calley inadvertidamente alertó a Sandman que había dejado la ciudad. Ella se lo informó, y él comenzó a buscarme. Solo mi rápida acción y la ayuda de Brian mantuvieron a mi familia y a mí a salvo. Cuando fingí mi autodestrucción, ellos estaban felices, y me volví irrelevante, permitiendo que Sandman se enfocara en el general. Parece que Calley y Sandman se dieron cuenta de que la gente hacía preguntas. Descubrieron que Susan había hablado y decidieron eliminarla. Susan pensó que su dinero la protegería, pero vieron una oportunidad de deshacerse de ella y del general sin sospechas. No les importó si la madre, tía y tío de Calley morían también. Susan salió por la noche y cuando regresó, Sandman estaba esperándola. Le rompió el cuello, haciéndolo parecer que había caído por las escaleras mientras estaba borracha. Luego manipularon el coche del general, asegurándose de que se estrellara de camino al funeral de Susan. Así, la familia Bates se fue, y Calley heredó todo, riqueza y conexiones políticas. Sandman se había deshecho de todos sus enemigos, excepto de Peterson Sr. Después de un breve periodo de luto, Calley y Sandman se casaron. El único problema fue el percance de Calley. No sé si fue una pérdida natural o deliberada porque sospechaban que el bebé no era de Sandman. Sandman probablemente planeaba deshacerse del señor Peterson a continuación, pero el infarto probablemente se sintió como un golpe de suerte, ya que podría eliminarlo sin su participación. Reflexionando sobre todo esto, consideré irme.
Pero luego pensé en mi mamá, papá y hermana. Si Sandman se aburriera, podría apuntar a toda la familia y a Aston también. No, decidí. Como siempre decía mi papá, cuando tienes un perro enfermo, lo más humano que puedes hacer es sacrificarlo. Me desperté a la mañana siguiente preguntándome si sería mi último día. Después de una ducha, llamé a Brian y le actualicé sobre mi plan. Voy a emboscar a Sandman en la mansión Bates. Él y Cade se mudaron justo después de que murieran su tío y tía, y Sandman está de permiso, así que debería estar allí, expliqué. Agradecí a Brian nuevamente por todo, y él prometió cuidar de mi familia, incluida Jess, si las cosas salían mal. Pasé el resto del día descansando y preparándome. Una vez que oscureció, me vestí de negro, revisé mi arma por última vez y dejé el motel. Conduciendo por la ciudad, reflexioné sobre mi pasado con Sandman, y cómo había llegado a esto. Aparqué lejos de la casa Bates, cogí mi equipo y me dirigí a la mansión. Conociendo el plano desde mis tiempos de instituto con Susan, llegué rápidamente a la zona. Usando equipo de visión nocturna, vi a Cade salir en su BMW. Esperé 5 minutos para asegurarme de que no regresara antes de acercarme a la casa. Mirando por una ventana, vi a Sandman en el comedor con una copa de vino. Entré en silencio por el garaje y me deslicé a la cocina, manteniéndome bajo. Sandman estaba en la mesa de comedor de espaldas a mí, absorto en unos papeles. Me preparé mentalmente, sabiendo que podría tener que dispararle por la espalda. Al levantar mi arma, Sandman de alguna manera intuyó mi presencia y se lanzó al suelo. Mi primer disparo falló, y él respondió disparando, impactando en mi hombro. Un dolor agudo me atravesó al darme cuenta de que estaba armado, incluso estando de permiso. Sabía que estaba en desventaja y corrí hacia la puerta del garaje, disparando por cobertura. De repente las luces se apagaron y tropecé. 4 disparos impactaron en la puerta donde acabo de estar. El miedo me invadió. Sandman venía tras de mí y estaba perdiendo sangre. Decidí salir a luchar. Disparé a ciegas. Hacia donde pensé que podía estar, pero no oí nada. Luego las luces del camino se encendieron, revelando a Sandman en el suelo aturdido por un roce en la cabeza. Un cuchillo yacía entre nosotros, y al intentar alcanzarlo, Sandman recuperó la conciencia. Nunca traigas un cuchillo a una pelea con armas, Roger, me provocó. Pero antes de que pudiera actuar, la sangre salpicó al caer Sandman muerto. Brian había llegado justo a tiempo. Me arrastró afuera, detuvo mi sangrado y volvió a la casa durante unos minutos antes de conducirnos a gran velocidad. Cuando desperté, estaba en la casa de Brian, adolorido pero vivo, gracias a un amigo médico retirado. Había estado inconsciente durante días, pero Sandman estaba muerto. Regresé a la cabaña con Jess para recuperarme y seguí las noticias sobre el final de vida de Greg Sands. La policía concluyó que 2 intrusos armados lo habían emboscado, y no había pistas. Brian había borrado la evidencia durante esos cruciales 5 minutos. Y Sandman recibió un funeral de héroe. Pero muerto es muerto. Planeaba confrontar a Callie, pero ella me lo evitó. Fiel a su naturaleza egoísta, se quitó la vida con el arma de Sandman, dejando una nota que decía que no podía vivir sin él. Se sentía vacío que no pudiera acabar con esto a mi manera. Pero siempre estaba un paso por delante. Ahora, estoy conduciendo hacia la casa de playa de Brian con Jess a mi lado para una reunión familiar. Roger Easton sigue muerto, pero a Jess no le importa mientras Justin Green sobreviva. Mientras conduzo, reflexiono sobre el amor, la amistad.